Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Un hermoso privilegio poder estar con ustedes por medio de esta comunión maravillosa que estamos teniendo. Espero lo sea para ustedes como es para mí. El propósito del Señor en cada uno de nosotros se cumple, se da. Y creo que Dios nos llamó a predicar su palabra y poder dar un mensaje de luz, de esperanza para todos nuestros amados hermanos, pero también a nuestros amigos, a aquellos conocidos, a consiervos en el Señor que se conectan con nosotros. Es un hermoso privilegio, repito, y quiero yo en el nombre de Jesús siempre estar acá con ustedes, no por esta emergencia nada más, que sí nos ha llamado a realizar los mensajes por este medio, sino tal vez tratar de mantener, de sostener siempre una comunión que pueda trascender a la situación de crisis que estamos viviendo. Cada uno de nosotros sabemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, en el lugar donde habitamos, deseamos siempre la presencia de Dios, que es lo que de alguna u otra forma hemos manifestado, hemos hablado y hemos deseado con todo nuestro corazón a través de la palabra. Por ello, quiero pensar en un versículo de la palabra que es bastante conocido, que es incluso predicado o es memorizado por muchas personas. Habla de nuestro poderoso Dios, el verdadero, el único Dios, que no conoce rival, que no conoce a alguien que lo estorbe, que dice se hace, que ejecuta todo lo que ha dicho. Y este es nuestro Dios todopoderoso, el verdadero, nuestro hacedor, el eterno, el que está siempre cuidando de nosotros. Y este versículo quisiera yo que cada uno de nosotros le pongamos esa atención para que podamos, sí, crecer en medio de esta situación ahí en nuestros hogares. El versículo que deseo utilizar está en el libro de Isaías. El capítulo es 57 y el versículo es el 15. El versículo 15 dice en su primera parte: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Qué maravilloso versículo. Este primer segmento de ese verso en Isaías 57:15, lo que trata es de dar identidad. ¿Quién es Dios? Responder. ¿Quién es Dios? Y dice algunos aspectos bastante hermosos respecto de Dios. Dice respecto de sí: así dijo el alto y sublime. Wow, el alto y sublime. El término alto no simplemente implica altitud, sino implica grandeza. Él es el grande, el magnificente, es glorioso, el alto. Y sublime, que apela directamente a esa eteridad, ese ser maravilloso, etéreo, espíritu que Dios es. No hay otro ser como Él. En términos humanos consideramos lo sublime aquello que tiene mucha belleza. Pues Dios es el alto y es el sublime. Es el grande, es el poderoso, pero también contiene, realiza, manifiesta belleza en todo lo que hace. Así que vean ustedes cómo dice el profeta: el alto y sublime,
y agrega el que habita en la eternidad. Quizá una de las situaciones más difíciles de comprender para el ser humano es la eternidad de Dios. ¿Por qué es difícil conocer la eternidad de Dios? Porque nosotros somos seres finitos, seres limitados. Conocemos un principio y conocemos un fin. Para nosotros las leyes se aplican. Todo lo que sube tiene que bajar, como la ley de la gravedad. Todas las situaciones que nosotros conocemos en la tierra tienen un origen y tienen un final. Por eso es que Jesucristo allá en el libro de Apocalipsis decía: yo soy el alfa y soy la omega. ¿Por qué? ¿De qué es alfa y de qué es omega? De todo lo que nosotros conocemos. El principio, Él es el origen de la tierra, de la creación, de la raza humana, pero es el final también de esta. En Él está, en el tiempo está contenido esta creación magna que tiene origen y tiene final. En cambio, Dios no tiene problema con el tiempo, porque Él es antes del principio, antes del alfa, y seguirá siendo Dios después del omega. ¡Qué maravilloso! Ese es nuestro Dios, el que habita en la eternidad. Que habita la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Es nuestro poderoso y maravilloso Dios. Entonces vea la presentación de Dios en este versículo. El alto, el sublime, el que habita en la eternidad. Pero también dice allí, y cuyo nombre es el Santo. Ya su nombre es el Santo. El término santidad que a nosotros a veces nos lleva a que comprendamos de la necesidad de apartarnos de algo, como es de la forma más sencilla de comprenderlo. Santidad apartado para, o santo apartado para. Pero Dios tiene su nombre. Él es por nombre santo, porque Él no se contamina. No se expone al pecado, a la corrupción. No hay nada que lo pueda corromper. Como debemos de ser nosotros los creyentes. Como usted lo es, como yo lucho cada día de ser. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el propósito de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Nosotros debemos vivir en esa santidad para agradar al santo. Pero lo que está diciendo acá es que su nombre es santo. El santo. Pensemos esto maravilloso. Desde la creación, Dios le puso nombre a las cosas. Menos a los animalitos, cuyo trabajo se lo dejó al primer hombre creado, Adán. Pero el que consigna nombre, el que pone el nombre, es el que tiene autoridad sobre aquel que es nombrado. A Dios nadie le ha dado nombre. Él tiene nombre. Su nombre es santo, su nombre es limpio, es perfecto, es recto. Su nombre es completo. No se corrompe Dios. Mantiene en la eternidad donde habita y en todo lugar donde se manifiesta santidad. Así que nosotros, sus hijos, deberíamos de estar manifestando esa santidad. Pero lo primero que estamos viendo es que el escritor sagrado pone acá una especie de explicación de quién es Dios. El alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Lo segundo que hace el escritor sagrado es decir dónde habita, aunque ya lo mencionó en la parte A, habita la eternidad, pero va a discurrir hacia otros elementos del lugar de habitación de Dios.
Veamos ahí en el verso 15, en su segunda parte dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué delicioso. Ha dicho antes que habita la eternidad porque es algo que solamente Él puede tener. Nadie más que Dios habita la eternidad real, absoluta, completa. Dios creó todo. Creó toda la tierra y lo que hay en ella. Creó el universo y todo lo que hay en él. Creó todos los seres vivos y la raza humana. Creó a los ángeles. Dios lo creó todo. Y hay que señalarlo porque los demonios, Dios los reprenda, fueron creados por Dios cuando eran ángeles y luego por no guardar su dignidad fueron lanzados fuera de los lugares celestiales. Dios creó todo. A todos nos creó de manera especial. A nosotros con un cuerpo material, físico, a los ángeles con un cuerpo etéreo. Pero todo fue creado por Él. Ningún ángel, ningún ser humano pueden morar la eternidad, sino es solamente Dios el que puede habitar en la eternidad. Por eso hay una separación entre que Él habita la eternidad y ahora que dice yo habito en la altura y en la santidad. Ahora, es interesante porque si Él es el alto, el magnífico, el grande, Él habita esa grandeza real. La Biblia dice que su gloria llena la tierra. La mayoría de teólogos dice que su gloria es una especie de luz que ilumina todo. No hay oscuridad. La oscuridad se disipa ante la gloria de Dios, ante su presencia. Él habita en la altura, pero también en la santidad. Su nombre es el Santo. Así que el lugar de habitación de Él es santo. Israel sabía que era el Santo de Israel, el Todopoderoso, y cuando acampaba no podían realizar necesidades fisiológicas específicas en el campamento. Tenían que salir fuera del campamento, escarbar un hoyo y hacer sus necesidades, luego cubrirlas, porque el Santo de Israel se paseaba en el campamento. La santidad de Dios conviene a la casa de Dios. La santidad de Dios conviene a nuestra casa. La santidad de Dios conviene en el templo, en el trabajo, en el camino, en todo lugar donde nosotros estemos nos conviene la santidad, porque allí habita Dios. Si nosotros deseamos que nuestro hogar, que nuestra casa sea realmente una manifestación de Dios constante, lo que necesitamos es santidad, porque Dios habita la santidad. Fíjese bien, qué importante. Habita en las alturas, en la altura, pero también habita en la santidad. Y en todo lo sublime que esto representa. Así que donde hay santidad está Dios. Él habita allí, está presente. Qué importante. Pero señala inmediatamente después Él habita en la altura, en la santidad, pero también en el mismo instante, en el mismo momento que habita en la altura y la santidad, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. El quebrantado. Yo no sé ustedes, pero creo que esta situación está quebrantando a muchas personas. Esa roca, la roca que desecharon los edificadores, está cayendo sobre muchas personas
y aquel que fuere sobre quien cayere, esta roca será quebrantado. Pero aquel que quiera caer sobre la roca será desmenuzado. Así que yo sé, estoy seguro, he tenido contacto con algunas personas, ahora ya no tantas como suelo hacerlo, pero he tenido contacto con algunas personas que se sienten compungidos, quebrantados por el Señor, reconocedores de la urgente necesidad que tienen de estar en armonía, en comunión, en disposición a Dios, en perdón de Dios. Y un par de personas me han recordado el pasaje que dice: bienaventurado a quien Dios no inculpare de pecado. Sí, bienaventurado a quien el Señor no le inculpa pecado. Porque cuando hay perdón, cuando nuestro corazón se siente perdonado por el Señor, somos doblemente dichosos. Somos doblemente llenos de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces Dios habita en la altura, en la santidad, pero también con el quebrantado, y dice, y humilde de espíritu. El que está humilde. La mejor forma de definir humildad es aquel que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Ni más ni menos. Un concepto verdadero. Alguien que no es arrogante, que no se siente superior a los demás, pero tampoco se siente inferior a los demás. No es agachar la cabeza, es sentir exactamente de sí mismo el concepto que debe tener. Así que lo que fuésemos en la vida, lo que realicemos en la vida, la labor, el trabajo, la profesión, el título que hubiésemos obtenido, ese nos representa. Y si yo pienso de mí con honestidad respecto a lo que he preparado, sin humillar, sin sentirme superior a todos los demás, estoy pensando bien de mí. Hay muchas personas que atacan a las personas que se gradúan, que tienen título, están totalmente equivocados. Incluso en la actualidad le dicen: ¿de qué te sirve esto? ¿De qué te sirve esto si no puedes hacer nada? Pues eres tú, lo que has estudiado, lo que has trabajado. Si Dios te lo permite desarrollar en este momento que estamos encerrados, bendito sea el Señor, y si no, Él lo tiene para otro tiempo. Cada uno de nosotros seremos utilizados en el don, la capacidad, en el estudio que nosotros hemos realizado con el propósito de glorificar a Dios, sea el área que sea. Sí, cada uno podemos servir a Dios con el título que Dios nos ha dado. Así que la humildad no se está refiriendo a agachar la cabeza, a dejar que otro te atropelle, sino simplemente está diciendo realmente aquel corazón que tiene un concepto verdadero de sí mismo. Sin altanería, sin arrogancia, sino con un verdadero concepto de lo que uno es a través de la capacitación, del trabajo arduo. Es lamentable cuando a alguien le dan un título sin haber capacitado, sin haber ido a estudiar, sin haber realizado estudios adecuados. Y ahora en eso sí hay muchas personas que han comprado títulos, que les han regalado títulos, o que de alguna manera, por estar en sintonía para que le llamen con un título, lo adquieren. Allí sí hay arrogancia, ahí sí no hay agrado a Dios, porque no se está actuando con humildad. El que es humilde ha llevado un proceso para capacitarse, pero también hay personas humildes en el sentido de pobreza, que no tienen mucha capacitación. Esa no es culpa de ellos. Ni hay que echarle la culpa a papá ni a mamá. La vida no les permitió que se capacitaran, que se secularizaran, y por eso
deben de tener un mal concepto de sí y sentirse menos a los que han estudiado. Porque Dios nos ama tal como somos. Y lo más tremendo es que lo mismo vale uno que el otro. Debemos de sentir realmente la emoción de considerarnos delante de Dios tal como somos. Porque así nos eligió Dios, así nos aceptó Dios y así nos transformó, nos dio vida eterna por medio de la salvación en la fe por Jesucristo. Así que el de humilde corazón no simplemente es el pobre. No el pobre por ser pobre ya es hijo de Dios. Ni el rico por ser rico no es hijo de Dios. El estudiado no por ser estudiado no puede ser hijo de Dios. Ni el que nunca estudió por no haber estudiado es hijo de Dios. No, el hijo de Dios es aquel que ha conocido a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador, que lo ha confesado con su boca, que lo cree en su corazón y vive de acuerdo a los preceptos, estatutos que la Biblia nos enseña, los lineamientos éticos que la Biblia nos muestra en esa vida espiritual que nos ha sido dada por Jesucristo. Y donde, por supuesto, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo para que nosotros nos desarrollemos cada día. Porque hay personas muy santas siendo pobres, pero también hay gente muy santa siendo rica. Hay personas muy humildes siendo conocedoras, siendo profesionales, siendo técnicos de una manera increíble, como lo hay en las personas que hacen algo manual, que son obreros, incluso en quienes se dedican a otras áreas. Entonces Dios está diciendo en dónde mora. El escritor sagrado está señalando que el Todopoderoso mora en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Sí, podría ser de que esté tratando, por supuesto, en el sentido de humildad, de reconocimiento de Dios. También debe de ser considerado dentro de cualquier interpretación que tratemos de dar al versículo que estamos analizando. Pero entonces primero el escritor sagrado dice quién es Dios, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Luego nos dice en dónde habita, en la altura, sí, y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón. Allí habita Dios. Y yo estoy convencido que Dios habita en tu casa. ¿Por qué estoy convencido de eso? Porque te has inclinado ante Él. Porque has llegado a Él. Porque en estos tiempos, en lugar de desesperarte, estás buscando a Dios. Estás orando a Él. Estás clamando. Por eso estoy seguro. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y por eso quise elegir este versículo, para que respiremos un poco más profundo. Sí, debemos respirar más profundo. En las consideraciones divinas de la gracia se implica un paquete grandísimo de amor y misericordia. Pero ese gran paquete de amor y misericordia también implica, a veces, sufrir dolores, sufrir aflicciones, sufrir quebrantos, duelos. Reconocer que Dios está, se manifiesta, acciona en favor nuestro, se revela para que nosotros lo conozcamos. Y nosotros reaccionemos a esa revelación, conociéndolo, confesándolo, dándolo a conocer.
es muy importante. El tercer elemento que este versículo trabaja es cuál es el propósito del Todopoderoso, del Alto y Sublime, del que habita en la eternidad. ¿Cuál es el propósito de aquel cuyo nombre es santo? ¿Cuál es la razón de habitar en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu? ¿Cuál es la razón? Yo quiero que noten ustedes la razón que el escritor sagrado desarrolla, dice, para el propósito, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué mora Dios? ¿Contigo? ¿Conmigo? ¿Por qué mora Dios con el quebrantado y humilde de espíritu? Y dice allí, para hacer vivir el espíritu del humilde, de los humildes. Hacerlo vivir, darle vida. Uno no puede dejar de pensar que la persona humilde, aquel que tiene un concepto verdadero de sí mismo, requiere que Dios le dé vida. Que Dios lo llene de la intención de vida necesaria para seguir adelante. Allí en su casa, allí en su vida, usted si es humilde, usted si es lleno de Dios en ese reconocimiento real de lo que usted es, sin arrogancia, sin sentirse menor a los demás, usted debe estar experimentando la vida de Dios. Para nosotros, la vida de Dios nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida nos fue dada para la eternidad por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para darle vida al Espíritu. Sí, a veces, queridos hermanos y hermanas, en medio de la situación difícil, el humilde está opacado en su espíritu. Se siente menoscabado. Pero Dios habita con él para levantarlo, para darle ánimo, para darle vida. Ojalá usted allí, usted que me está viendo, usted que me está oyendo, usted pueda en este momento sentir que Dios lo levanta, que Dios lo esfuerza, que Dios quita el abatimiento y lo levanta para su gloria. Sí, ojalá usted pueda sentir que Él, si usted todavía no lo ha sentido, Él lo va a levantar. No lo va a levantar para ser famoso, para ser grande. No, lo va a levantar porque es humilde, porque está quebrantado. Y lo va a levantar para la gloria de Dios, para la gloria del nombre del Santo. Pero dice, y para vivificar, que es una especie de sinónimo, pero la idea es darle mayor vida. La idea es poder darle al corazón de los quebrantados un nuevo aliento, un nuevo tiempo, una nueva manifestación divina. El Dios poderoso, el Dios maravilloso, el alto y sublime, habita con el quebrantado y humilde de espíritu para darle vida y para vivificar el corazón. Darle vida del espíritu y vivificar el corazón. Si usted se ha sentido con todo esto preocupado, hoy debe creer fervientemente que la presencia de Dios, que la manifestación de Dios, que el alto, el sublime está viviendo con usted, está morando con usted para darle vida, para levantarlo, para esforzarlo, para que su corazón
sea vivificado, que no se entristezca, que no llegue depresión, sino que llegue una fuerza verdadera de parte de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, mis amados amigos, este versículo en Isaías nos dice quién es Dios. El alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Él es Dios. El Dios en que nosotros creemos. En un Dios verdadero. En un Dios que no lo vemos, no lo palpamos, pero es real. Se manifiesta, se revela, interviene en favor de sus hijos cada día. Y ahora más que nunca necesitamos esa manifestación. También nos ha dicho en dónde habita. En la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Allí mora, allí está. Si usted es quebrantado y humilde de espíritu, está bajo el abrigo del Altísimo. Mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Qué precioso. Porque Él no está lejos, Él está cerca. No está solo en los cielos de los cielos, está aquí con nosotros, en nuestra morada, cuando nosotros estamos quebrantados y humildes de espíritu. Y luego, el tercer aspecto que tratamos ya, ¿cuál es el propósito por el cual Él mora con el quebrantado y humilde de espíritu? Y el propósito, la razón, el deseo, es darle vida al espíritu del quebrantado, del humilde, y vivificar el corazón del quebrantado, del humilde. Qué maravilloso. Ojalá al escucharme sientas el abrazo de Dios, sientas la misericordia de Dios, porque Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu para darle vida al espíritu del humilde y para darle esa vivificación al corazón del quebrantado. Espero que la mano de Dios esté contigo, que el amor y la misericordia de nuestro Dios se manifieste allí, que la presencia de Dios nunca falte en tu casa. Y quiero que le demos gracias en una oración diciéndole a Dios, juntos, gracias, oh Dios. Gracias porque en tu piedad, en tu misericordia, viviendo en la eternidad, puedes venir a morar con nosotros. Siendo santo, vienes con nosotros. Siendo sublime, maravilloso, alto, también te presentas, te manifiestas, te revelas a nosotros. Gracias. Y quiero pedirte, Dios, que por favor des vida al espíritu del humilde. Que vivifiques el corazón del quebrantado y que juntos, en esas dos reacciones maravillosas, en esas dos formas de vida, quebrantamiento y humildad, delante de tu presencia y los hombres, podamos vivir siendo acompañados por tu amor y por tu misericordia en tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso el Señor. Estamos una vez más en este tiempo de cuarentena que no sabemos cuándo vaya a terminar, pero sí sabemos algo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con aquellos que invocamos su nombre. Y queremos recordar que hoy estamos en lecturas bíblicas dirigidas y oración. Y esperamos que todos lo estén desarrollando, realizando con su familia. Nunca olviden que buscamos a Dios y lo encontramos, porque el que busca, encuentra. Buscamos a Dios.
Aprovechémoslo. Quiero animales en el nombre de Jesús. Vean ustedes lo que pasó en Patzún, en San Juan el Obispo. Esperemos que no pase en otro lugar. Pero el hecho que se quería evitar que hubieran casos comunitarios, ahora está sucediendo. Y está sucediendo con mucha pena. Y hay miles de personas que han sido cercadas sanitariamente hablando para evitar que salgan y no contaminen a los demás. Pero a este momento no sabemos si las personas, como no sabían que estaban infectadas, tuvieron relaciones con muchas otras personas, se comunicaron con ellos. Y puede ser que esto se vaya de las manos si sucedió. Pero confiamos en Dios que a tu casa no llegará mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Pero te quiero invitar, sí, en el nombre de Jesús, con ánimo, que te guardes, que te cuides, que no salgas con tus hijos e hijas si son pequeños, si va a salir alguien, que salga porque hay necesidad, los que van a trabajar deben de salir, pero los que no, por favor, resguardémonos. Protejamos, colaboremos para evitar que esto sea peor. Que el amor de Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor esté contigo, como lo hemos señalado, sienta su amor, su cuidado y su ayuda. Es mi deseo, mi oración. Te bendigo. Hasta la próxima reunión.